Bienvenidos al avance del capítulo 20 de la telenovela Papás por conveniencia. Chano le confiesa a Checo que llamó a la policía para que pague por todas las cosas malas que ha hecho. Checo, en lugar de preocuparse, se ríe, asegurando que lograron deshacerse de él, pues nunca fue un hijo planeado. Mientras tanto, Lochita le pide disculpas a Aide por lo sucedido, aclarando que, si hubiera sabido la verdad desde el principio, jamás lo habría aceptado. Aide, aún afectada, le responde que es mejor hablar de eso más tarde, ya que en ese momento lo único que le importa es acompañar a su hijo. Por otro lado, Scarlett les comenta a sus hermanos que vio a su madre discutiendo con Circe. Ulises, con desconfianza, menciona que seguramente Circe hizo otra de las suyas. Scarlett, preocupada, pregunta qué pasará si su madre decide echarla de la casa. Ulises le responde que ojalá eso no ocurra, aunque, en el fondo, piensa que sería lo mejor. Luego, le pregunta a Rino qué fue lo que pasó exactamente, pero en ese momento llega Berta y les pide que no hagan preguntas, ya que ellas no saben nada. Enseguida, les insiste en que se concentren en comer para poder ir a la escuela. Mientras tanto, Aide y Tino advierten a Circe que Checo es un mal hombre que solo quería aprovecharse de ella. Circe, indignada, les aclara que no les cree nada, ya que ni siquiera ellos son capaces de aceptar que están juntos. Aide le pregunta por qué le habla de esa manera, a lo que Circe responde que ya tiene la edad suficiente para entender muchas cosas. Tino interviene y le dice a Aide que todo es su culpa por creer que podía manejar la situación. Aide, sin perder la calma, le pide que no se preocupe. Sin embargo, Tino insiste en que lo mejor es que sus hijos sepan la verdad sobre su relación. Aide, tras pensarlo, está de acuerdo. Por otro lado, el oficial informa a Checo que permanecerá detenido mientras se investigan los casos en su contra. Molesto, Checo le grita a su padre que lo odia, asegurando que siempre lo ha despreciado por ser pobre y no tener aspiraciones. Chano, con la voz firme, le pregunta al oficial cuál es el siguiente paso. Este le responde que deben conseguirle un abogado, pero, en caso de que sea declarado culpable, permanecerá encerrado hasta cumplir la mayoría de edad. Al escuchar esto, Lichita rompe en llanto y le dice a Chano que tiene el corazón destrozado. Chano, conmovido, le asegura que es lo mejor para todos. Lichita, en medio de su angustia, le pregunta si de verdad cree que ellos pudieron haberlo enderezado. Chano le responde que ya se lo había dicho antes y le pide que sea fuerte. Lichita, incapaz de soportar más la situación, decide irse. Chano intenta detenerla y le pregunta cómo puede simplemente marcharse así. Lichita le aclara que ella también está sufriendo y se aleja sin mirar atrás. Más tarde, Ulises le pregunta a su madre por qué Circe no bajó a desayunar. Aide le responde que tuvieron un problema. Scarlett, preocupada, le pregunta si ella está bien. Antes de que Aide pueda responder, Tino interviene y les dice que sí, pero que, de todos modos, Circe se quedará en la casa. Enseguida, Aide menciona que tiene algo importante que compartir con ellos. Tino, sin más rodeos, les informa que ahora él y Aide son novios. Circe, al escuchar esas palabras, no puede creer lo que está viendo. Más tarde, Clara conversa con Lichita y nota que está angustiada, por lo que le pregunta qué le pasa. Lichita, con un suspiro, le confiesa que se siente mal porque cree que ha fracasado tanto como madre como esposa. Clara, preocupada, le pregunta si acaso tiene problemas con Chano. Lichita asiente y le dice que a veces siente que quiere rendirse, pues ha tenido demasiados problemas con sus hijos y pensaba que todo estaría bien con el tiempo, pero no fue así. Clara le pregunta si de verdad la situación es tan grave. Lichita, con lágrimas en los ojos, le responde que sí, ya que cada año que pasaba, Checo se volvía peor. Clara la abraza y trata de consolarla, asegurándole que todo estará bien. Mientras tanto, Emiliano expresa su alegría por la relación de su madre con Tino, pues siente que ahora tiene una familia completa. Scarlett, aunque siente un poco de tristeza por su padre, admite que ve a su madre feliz y eso es lo más importante. Aide,
Conmovida, les asegura que está muy feliz. Luego, le pregunta a Ulises qué opina. Él, con sinceridad, responde que le gusta verla contenta y que, además, siempre quiso tener una figura paterna. En ese instante, Circe, incapaz de contenerse más, irrumpe en la conversación y deja claro que nunca los aceptará como pareja. Por otra parte, Clara le dice a Rudolf que hicieron muy bien en no querer ser padres. Rudolf, extrañado, le pregunta por qué se comporta de esa manera. Clara suspira y menciona que se ha dado cuenta de que ser padre conlleva una gran responsabilidad, tanta que, en muchas ocasiones, uno se olvida de sí mismo por el amor a un bebé. Luego de eso, le dice que lo mejor es que se alejen de Pipe, ya que no quiere encariñarse con él y sufrir después. Minutos después, Tino habla en privado con su hija para conocer su opinión sobre su relación con Aide. Lila, indiferente, le responde que le da igual porque él puede tener las novias que quiera. Tino, algo serio, le pide que no diga eso y que le responda con la verdad. Lila, con un tono firme, le aclara que lo único que jamás aceptará es que Aide sea su madre. Al mismo tiempo, Federica recibe una llamada de Aide. Con voz impaciente, le pregunta qué necesita. Aide le ordena que revise toda la documentación de sus propiedades para asegurarse de que todo esté en orden antes de ponerlas en venta. Federica le menciona que solo llevará el archivero donde tiene toda la información para revisarlo con calma. Aide está de acuerdo y le dice que avisará a Tino para que la ayude con eso. Por otro lado, Chano visita a Lichita con la intención de arreglar las cosas entre ellos, pero Lichita, aún inquieta, lo trata con frialdad, como si él no hiciera nada. Chano, molesto por su actitud, le dice que mejor dejen las cosas así y se marcha sin decir más. Mientras tanto, Circe, con el ceño fruncido, le pregunta a su madre si acaso vino solo para hablarle de su virginidad. Aide le responde que sí, ya que es un tema importante y representa un gran cambio en su vida. Circe la interrumpe y la corrige, asegurándole que sigue siendo la misma de siempre. Aide suspira y le dice que no es así, pues ella ha estado en su lugar y sabe lo que significa. Sin embargo, espera que al menos haya tomado precauciones. Circe, con sarcasmo, le pregunta si de nuevo intentará convencerla de que Checo es un mentiroso y ella una tonta. Luego, sin pensarlo, añade que, si ese es el caso, entonces Tino es peor que Checo, ya que él se metió con ella cuando estaba borracha. Aide, con firmeza, le dice que eso no es cierto, pues ella también quiso estar con él. Circe, furiosa, le ordena que se retire de su habitación. Aide, con lágrimas en los ojos, le implora que entienda que, a pesar de todo, siempre la amará con todo su corazón. Por otro lado, Chano llega a la bodega de Maxiclick. Gouri lo recibe con una sonrisa burlona y le dice que se ve muy fuerte para estar cargando cajas. Chano, sin ánimos de bromas, le pide que simplemente le diga cuándo empieza. Gouri le aclara que primero debe pasar por un proceso de contratación y le pide que lo acompañe. Más tarde, Tino entra a la habitación de Federica para buscar unos papeles, pero ella, al verlo, se mueve de manera provocativa para que la vea en ropa interior. Tino, sorprendido, se voltea rápidamente y le pide disculpas. Mientras tanto, Aide conversa con Guzmán y le deja claro que está molesta con él y con Gouri porque Facundo terminó enterándose de que ella tiene acciones en Maxiclick. Además, le menciona que los correos que Gouri le envió extrañamente se fueron a la bandeja de spam, y lo que más le molesta es que ninguno de los dos fue capaz de advertirle que los socios planeaban destituirla. Guzmán la detiene y le recuerda que él estuvo enfermo, razón por la cual se ausentó de la empresa. Aide, aún molesta, le pregunta si su asistente también estaba enfermo. Guzmán le responde que Gouri no tiene acceso a información confidencial y que tampoco se la pasa espiando detrás de la puerta para escuchar lo que dicen los socios. Aide intenta calmarse y arreglar la situación, pero Guzmán la confronta,
diciéndole que, a pesar de haber estado enfermo, ella ni siquiera fue capaz de visitarlo. Aide se justifica diciéndole que estaba en el hospital en ese momento. Guzmán le responde que lo sabe, pero le recuerda que ella salió un día antes y aún así no fue a verlo. Por otro lado, Tino se disculpa con Federica por lo sucedido. Federica le pide que no se preocupe y, con un tono suave, le implora que no piense que lo hizo con la intención de seducirlo. Tino, sin dudarlo, le asegura que jamás lo pensó así, pues la respeta mucho, no solo por ser quien es, sino también por ser la prima de la mujer que ama. Al escuchar eso, Federica lo mira con curiosidad y le pregunta si de verdad son novios. Tino, con una sonrisa, le responde que sí. Por otro lado, Aide se disculpa con Guzmán por no haber sido una buena amiga. Guzmán toma su mano con suavidad y le recuerda todas las cosas que han pasado desde la preparatoria, asegurándole que nunca haría nada en su contra. Aide le dice que confía mucho en él, pero admite que todo el asunto con los socios la desestabilizó. Tino, con voz firme, le dice que aún falta algo más que debe saber. Aide se preocupa y le pregunta qué pasó. Guzmán, con una sonrisa, le informa que en Televisa la aceptaron para darle un reconocimiento. Aide, emocionada, lo abraza y le dice que es una gran noticia. Guzmán agrega que, si ella presenta el proyecto de Tino en ese lugar, será lo mejor que les haya pasado en mucho tiempo. Horas más tarde, Aide y Tino se abrazan con cariño, felices por haberse conocido. Tino la mira a los ojos y le dice que, cada vez que la ve, siente que la ama más. Aide, con ternura, le recuerda que no será fácil. Tino le responde que lo sabe, pero que tampoco será imposible. Por otro lado, Scarlett, con una actitud coqueta, le pregunta a Emiliano si alguna vez ha tenido novia. Emiliano, con una risa nerviosa, le asegura que duda que alguien quiera ser su novia debido a su silla de ruedas, aunque bromea diciendo que, al menos, le serviría de transporte incluido. Scarlett se ríe y, con dulzura, le dice que ella sí quiere ser su novia, pero cuando ya sean grandes. Emiliano le pregunta a Scarlett qué opina su padre al respecto. Ella le responde que no lo sabe porque sigue molesta con él, aunque siente mucha pena, ya que ahora su madre está con Tino. Emiliano no lo cree, pues según él, Tino es novio de Federica. Al oír eso, Scarlett se sorprende y le pregunta si es cierto lo que está diciendo. Mientras tanto, Federica le informa a Aide que no hay ningún problema con las casas, aunque advierte que la venta podría tardar porque son muy caras. Aide le dice que, de todas formas, planea pedir un préstamo bancario para comprarle sus acciones a los socios. En ese momento, Lila pasa por ahí y escucha la conversación a escondidas. Federica, sin notar su presencia, comenta que Tino tiene tan enamorada a Aide que los problemas que tiene enfrente parecen no importarle. Aide se sonroja y lo niega, pero Federica insiste y le advierte que, cuando la gente en la empresa se entere, empezarán los rumores. Aide le pregunta si cree que eso realmente pasará, a lo que Federica responde afirmativamente, asegurando que lo primero que dirán es que Tino le agradece sus favores de una manera muy particular. Por otro lado, Rudolf visita a Pura para disculparse. Le explica que su reacción anterior se debió a que recordó muchas cosas de su pasado. Pura, intrigada, le pregunta qué tiene que ver ella con su historia y le sugiere que lo mejor sería que se aleje de Pipe. Sin embargo, Rudolf le pide que primero lo escuche. Pura acepta, y entonces se le cuenta lo mal que la pasó con su familia debido a su padre, razón por la cual tuvo que irse de casa. Pura lo comprende y lamenta lo que ha vivido. Al mismo tiempo, Chofis les pregunta a sus padres por Checo. Lichita y Chano intentan responderle, pero cada uno dice algo diferente, lo que hace que Chofis sospeche que le están mintiendo. Molesta, les exige que le digan la verdad. Lichita, sin más opciones, le dice que Checo está pagando por errores que cometió. Al ver que no le quieren decir más, Chofis se resigna y se retira a hacer sus tareas. Chano, preocupado, le dice a Lichita que tarde o temprano deberán decirle la verdad porque su hija es muy inteligente y terminará dándose cuenta. Lichita le sugiere que, por lo pronto,
se enfoca en encontrar un trabajo lo más rápido posible. Chano la sorprende al decirle que ya tiene uno. Lichita se alegra y le pregunta dónde, pero él no responde y simplemente se marcha. Por otro lado, Ulises felicita a Tino por su nueva relación y le desea lo mejor. Tino le agradece y lo abraza con sinceridad. Sin embargo, Circe los observa a lo lejos y más tarde confronta a Ulises, acusándolo de ser un traidor. Ulises trata de explicarle que no es así, pero Circe lo interrumpe, diciéndole que está tan desesperado por tener una figura paterna que por eso aceptó a Tino. Ulises le pide que se calme y le aclara que, aunque respeta la relación, está muy lejos de considerar a Tino como su padre. Circe, sin creerle, lo pone a elegir entre apoyar a la familia feliz o estar de su lado. Ulises le responde que su exigencia es absurda. Furiosa, Circe lo echa de su cuarto. Más tarde, Rudolf concluye su conversación con Pura asegurándole que no cree estar preparado para ser padre. Pura le responde que, en realidad, eso podría ser una oportunidad para aprender y hacer todo lo contrario a lo que hizo su padre con él. Rudolf promete que estará con Pipe para lo que necesite, pero aclara que no tomará el papel de padre porque para eso está Guzmán. Pura, con un tono serio, le dice que respecto a ese tema hay algo que debe contarle. Mientras tanto, Aide confronta a Facundo y le expresa su molestia porque sigue apareciendo sin avisar. Facundo le pregunta si no le parece mejor llegar a un acuerdo legal para poder ver a Scarlett. Aide le responde que ese asunto lo están manejando su abogado y Federica. Facundo lo sabe y le asegura que cumplirá con lo que el juez disponga, mientras él organiza su acuerdo económico. Aide le ordena a Rina que llame a Scarlett. En ese momento, Facundo menciona que está dispuesto a vender su participación en la empresa. Poco después, Scarlett saluda a su padre. Facundo, con una sonrisa, saca su celular y comienza a grabar, esperando capturar la reacción de su hija ante la sorpresa que le trajo. Sin embargo, Scarlett se muestra muy seria y le pregunta directamente si es cierto que él y Federica son novios. Facundo, sorprendido, le pregunta quién le dijo eso. Más tarde, Federica recibe una llamada de Facundo, quien la confronta y le exige que hable con el motorizado, ya que Scarlett le preguntó sobre su supuesta relación. Federica, molesta, va a hablar con Emiliano, quien, muy nervioso, admite lo que pasó, pero le promete que no volverá a decir nada. Federica, con una sonrisa fría, le advierte que más le vale, porque si se entera de que habló de más, le pondrá una bomba en su silla para que explote. Emiliano, asustado, le jura que no dirá nada. Federica, divertida, lo abraza cariñosamente por ser tan obediente. Justo en ese momento, Circe aparece y, con una expresión de celos, le dice a Emiliano que le está robando a su tía. Por la noche, Lichita le agradece a Clara y a Rudolf por haberlos acompañado. Rudolf, con humildad, le responde que en realidad ellos son los agradecidos por la invitación a cenar. Al mismo tiempo, Tino le pide un favor a Lila, que cuide de Emiliano mientras él trabaja con Aide. Más tarde, cuando Lila llega a la casa, se preocupa al ver que Emiliano tiene una pesadilla. Lo despierta suavemente y le pregunta qué estaba soñando. 4 días después, Tino está ansioso por la presentación de su proyecto. Con entusiasmo, exclama que ya quiere que llegue el momento. Aide, optimista, les promete que todo saldrá increíble. Poco después, Lila aprovecha para hablar a solas con Circe. Circe, intrigada, le pregunta qué sucede. Lila, sin rodeos, le propone que, a pesar de sus diferencias, se unan para separar a su padre de Aide. Le confiesa que escuchó una conversación entre Federica y Aide, y cree que podrían aprovechar esa información. Circe, tras reflexionar un momento, acepta, ya que también tiene evidencia. Más tarde, en la presentación, Tino se coloca al frente para anunciar el mejor proyecto en el que han trabajado. Sin embargo, de repente, las pantallas del evento comienzan a proyectar imágenes inesperadas. Para sorpresa de todos, se muestra un video en el que Tino y Aide aparecen besándose apasionadamente. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.